cilindro cruzado. Para poder entender un poco acerca del cilindro cruzado, vamos a revisar algunos conceptos que ustedes ya lo conocen, son básicos, pero me parece importante para que puedan comprender cuál es el mecanismo de funcionamiento del cilindro cruzado. Históricamente, el cilindro cruzado de Jackson fue descrito por Stokes en el año 1849. Posteriormente, Stokes en 1855 lo utilizó en una variación de esa técnica actual por Dennett. Pero la técnica real, tal como la conocemos, fue diseñada y descrita por el doctor Edward Jackson para la determinación de la potencia del cilindro en 1887 y para el eje en 1907. Ustedes ya conocen cómo es un cilindro, ¿no? Entonces, un cilindro simple, ustedes saben que estamos hablando de un cilindro, en este caso convexo. Los rayos que inciden sobre este lente cilíndrico van a hacer foco en una línea, la cual va a constituir el eje del cilindro, ¿correcto? A diferencia de un lente tórico. En un lente tórico, ¿qué sucede? Que hay dos meridianos con dos curvaturas, que generalmente son diferentes entre sí. De tal forma que cuando los rayos de luz inciden sobre este lente tórico, a diferencia de un lente cilíndrico que solamente forma una línea, se van a enfocar en el conocido conoide de Storm. Entonces, vamos a ver nosotros que existen pues dos meridianos, uno más curvo y uno de menor curvatura. Los rayos que inciden en el meridiano más curvo van a hacer foco mucho antes que el meridiano menos curvo, de tal forma de que la línea que forma va a ser paralela al meridiano de menor curvatura. A diferencia del meridiano opuesto, que es de menor curvatura, que va a ser foco en una línea mucho más posterior. Y esta también va a ser orientada en la dirección del meridiano de mayor curvatura. La distancia que existe entre ambos se conoce pues como el intervalo de Storm, que ustedes ya lo conocen. Nosotros fácilmente podríamos ubicar dónde se encuentran estos puntos de enfoque utilizando la fórmula de U más D igual B. Considerando que los rayos provienen del infinito, vamos a tener que el meridiano vertical va a ser foco a 50 centímetros, ya que es la inversa de la distancia focal de 2 dioptrías, y en el meridiano horizontal será de 33 centímetros, la inversa de la distancia focal de 3 dioptrías. Existe un lugar, existe un punto en el cual los meridianos, digamos, los pinceles de los rayos que se han refractado en este lente tórico, van a estar equidistantes del eje óptico. Este es el conocido como el círculo de menor difusión o círculo de menor confusión. Igualmente, podemos ubicar en qué lugar exactamente se encuentra este círculo de menor confusión utilizando la fórmula de D1 más D2 sobre 2. En el ejemplo, vemos que equivale pues a 2.5 dioptrías y la inversa de la distancia focal será 40 centímetros. Entonces, en este conoide de Storm, tenemos nosotros que hay dos líneas focales que forman el intervalo de Storm y tenemos también el círculo de menor confusión ubicado a 40 centímetros. Si nosotros teóricamente le ponemos un lente esférico de +1, lente positivo, ¿qué va a suceder con este conoide de Storm? Fíjense bien, en este ejemplo vemos nosotros que el conoide de Storm está a 66 centímetros y la línea focal es una está a 50 centímetros y el otro a 1 metro. Al colocar una esfera, todo el intervalo de Storm se va a acercar al lente. Vamos a ver que se contrae el
intervalo de Strong, y también el círculo de menor difusión o círculo de menor confusión se acerca hacia el lente. Lo contrario sucede si ponemos un lente esférico, negativo. En este caso, al contrario, el intervalo de Strong se va a ensanchar, el círculo de menor difusión se va a alejar, de tal forma de que varía también todo este sistema. No va a suceder esto, mejor dicho, el círculo de menor confusión no va a variar si es que nosotros colocamos lo que se conoce como el cilindro cruzado. Entonces, ¿qué cosa es un cilindro cruzado? Básicamente la combinación de dos lentes cilíndricos de igual poder, pero de signo contrario, ubicados uno a 90 grados del otro. ¿Correcto? Pero recuerden, ustedes ya han revisado las transposiciones de los lentes y ya saben que podemos convertir dos cilindros en una fórmula esferocilíndrica. De tal forma que siempre en un cilindro cruzado, el cilindro va a ser el doble que la esfera, ¿correcto? Pero de signo contrario. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos un cilindro de más 1 a 90 con un cilindro de menos 1 a 180, que es un cilindro cruzado, y la fórmula esferocilíndrica va a ser de más 1 esfera combinado con 1 menos 2 cilindro a 180. ¿Correcto? Igualmente, haciendo la transposición con esfera negativa y cilindro positivo es exactamente lo mismo, pero ambos son el cilindro cruzado. Entonces, ¿qué cosa pasa cuando ponemos un lente de cilindro cruzado? Fíjense ustedes, aquí tenemos en el ejemplo este lente que es más 3 en el meridiano vertical y más 2 en el meridiano horizontal, con un círculo de menor confusión ubicado a 40 centímetros. Si nosotros ponemos un cilindro cruzado, en este caso, entonces se va a convertir el mediano vertical en más 4 y el horizontal en más 1, pero fíjense ustedes que utilizando la fórmula de D1 más D2 sobre 2, a pesar de que el intervalo varía, ya sea en este caso se ensancha, también podría contraerse, el círculo de menor confusión permanece en su lugar. Mejor dicho, no varía. ¿Correcto? Porque en realidad viene a ser un equivalente esférico. En conclusión, un cilindro cruzado es un lente cuya fuerza dióptrica es igual en ambos meridianos principales, pero de signo opuesto. Es decir, un cilindro de más 1 a 90 con un cilindro de menos 1 a 180 es un cilindro cruzado. Un cilindro de más 0,50 a 90 con un cilindro de menos 0,50 a 180 es también un cilindro cruzado. Pero recuerden, siempre el cilindro, hacer la transposición a un cero cilindro, va a ser que es el doble de cilindro el de la esfera con signo opuesto. El cilindro cruzado, es decir, ya el instrumento que usamos nosotros al momento de completar la refracción, es el que vemos aquí. Está compuesto por dos cilindros de igual valor, pero de distintos signos, como dijimos, pero cuyos ejes están a 90 grados uno del otro. El mango, el mango siempre está a 45 grados de ambos ejes, tanto el positivo como el negativo. Al girar el mango, cambia el signo de la cara anterior, pasa a la posterior y viceversa. Entonces, vemos nosotros aquí, este es un cilindro cruzado. Fíjense ustedes, acá tiene el signo positivo horizontal y el signo negativo vertical. Al girar el mango, como vemos en la figura inferior, lo que era negativo se convierte en positivo y lo que era positivo se convierte en negativo solamente con girar el mango. En la práctica se utilizan cilindros cruzados de 0,25 o de 0,50, pero también se podrían utilizar cilindros cruzados de 1, 2 hasta 4 dioptrías dependiendo
de la refracción que tengamos o si el paciente tiene o no presencia de alguna opacidad del cristalino. Entonces, ¿para qué se usa el cilindro cruzado? Principalmente para determinar el eje y la potencia del cilindro, ¿correcto? También, por supuesto, para detectar la presencia de astigmatismo una vez que ya hemos concluido la refracción. Vamos a suponer que ya pasamos al paciente por el autorrefractómetro, ya le hicimos su retinoscopía y ya hemos terminado nuestra refracción y queremos nosotros determinar si este eje está correcto, si la potencia está bien y si existe o no astigmatismo, porque podría ser que simplemente tengamos una esfera. Para completar la refracción esferocilíndrica, también se dice que se puede utilizar para corregir la presbiopía o la presbicia en la prueba postcicloplegia y, por supuesto, para refinar la retinoscopía, para que el paciente quede finalmente contento y ustedes estén absolutamente seguros de que la refracción que le estamos prescribiendo al paciente es la correcta. Entonces, ¿cómo se hace para verificar el eje del cilindro? Es decir, el eje de la refracción que estamos proponiendo en la montura de prueba. Para verificar el eje, vamos a colocar el mango del cilindro cruzado paralelo al eje del cilindro propuesto, ¿correcto? Y luego preguntamos en las dos posiciones, al girar el mango, ¿no? Ya sea en un sentido o en el otro, es decir, al hacerlo positivo o al hacerlo negativo. Entonces, en este caso van a existir dos posibilidades. Puede suceder que el paciente vea peor en ambas posiciones. Entonces, el eje propuesto es el correcto. Es decir, o ve mejor o ve peor. En este caso, ve peor. Quiere decir que probablemente el cilindro, es el eje del cilindro, es el correcto. Pero si ve mejor en una de las dos posiciones, vamos a rotar el eje en la dirección del eje del cilindro cruzado del mismo signo. Vamos a ver cómo se hace eso. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo de que el eje del cilindro es este que vemos acá marcado con una rayita azul. Entonces, vamos a poner el cilindro cruzado con el mango, ¿ok? El mango paralelo al eje del cilindro en la montura de prueba. Entonces, tenemos que el cilindro cruzado tiene un eje positivo, un eje negativo. Si el eje del cilindro que estamos nosotros tratando de verificar si está correcto o no correcto es negativo, entonces vamos a utilizar el eje negativo del cilindro cruzado. Al contrario, si fuera un cilindro positivo, utilizamos el eje positivo. Entonces, giramos el mango en la siguiente posición. Y si, por ejemplo, este caso es un paciente que tiene un cilindro negativo y dice que ve mejor cuando nosotros le preguntamos si ve mejor en una posición o en la otra posición, y si ve mejor, entonces vamos a girar nuestro cilindro de la montura de prueba en dirección del cilindro cruzado. ¿Por qué? Porque nosotros al poner el cilindro cruzado en esa posición, se supone que el eje correcto está entre el eje de la montura, el eje del cilindro de la montura y el eje del cilindro cruzado. Entonces giramos ligeramente hacia la posición del negativo. Ahora vamos a ver eso con un ejemplo. Para verificar el poder del cilindro, en este caso, más bien el eje del cilindro cruzado se pone paralelo al eje del cilindro corrector. Y le preguntamos igualmente en las dos posiciones, ¿no? Primero en el eje negativo y luego en el positivo. Entonces hay tres posibilidades. Puede suceder que el astigmatismo estaba ya corregido. Entonces el cilindro cruzado va a crear un conoide, ¿no? Un conoide de Storm donde no lo había. Entonces el paciente va a decir que ve peor. Pero si el cilindro cruzado aumenta el cilindro residual, es decir, las líneas focales en este intervalo de Storm se separan,
Entonces el círculo de menor confusión más bien aumenta de tamaño y el paciente dice también que ve peor. Pero si el cilindro cruzado más bien disminuye o desaparece el cilindro residual, es decir, el círculo de menor confusión se colapsa o achica, entonces el paciente dice que ve mejor. ¿Correcto? Entonces, en estos casos vamos a ir adicionando esfera. Si utilizamos un cilindro cruzado de 0,25, se adicionará 0,25. Si es de 0,50, se adicionará también 0,50. Pero recuerden, por cada cilindro, en cada poder de cilindro que aumentamos, hay que restarle la esfera para poder mantener, ¿no es cierto?, lo que dijimos, la compensación en la fórmula en cero cilíndrica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es un paciente que tiene 63 acá teóricamente y 62 en el otro eje. Al poner el cilindro cruzado en una posición, fíjense ustedes, se distancia, ¿no?, el poder de ambos meridianos de tal forma que el intervalo se ensancha y el círculo de menor confusión más bien se agranda. Y en la otra posición sucede lo contrario. Fíjense ustedes, más bien se colapsa y desaparece el círculo de menor confusión, entonces el paciente dirá que ve mejor. Acá vamos a hacer un ejemplo para que ustedes más o menos traten de orientarse y puedan comprender lo que les estoy diciendo. Quiero saber si se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, perfecto. No se escucha el video. Es para verificar el eje. Doctor, ¿tiene audio el video o solo es un video? ¿Perdón? ¿Tiene audio el video? ¿Sí? ¿No escuchan? No se escucha el audio del video. Oh, no se escucha, ya. Pensé que estaban escuchando. Ya, vamos a repetirlo entonces para que, pues yo le voy a decir entonces lo que está pasando. Ya, en este caso, es un cilindro de -3 a 90 grados y queremos verificar el eje, si está correcto o no está correcto. En este caso, ¿qué estamos poniendo? Un cilindro cruzado de 0,5. Entonces, el cilindro cruzado pues tiene un eje negativo y un eje positivo. Entonces, el paciente, en este caso, cuando le preguntamos en cuál de las dos posiciones ve mejor, el paciente va a decir que ve mejor en la dirección del eje negativo del cilindro cruzado. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se rota ligeramente, puede ser 5 o 10 grados, el eje del cilindro en la montura de prueba, en dirección hacia el cilindro negativo del cilindro cruzado. ¿Por qué? Porque se supone que el eje se encuentra entre el eje corrector, digamos, de la montura y el eje del cilindro cruzado. Eso es lo que les quiero mostrar acá. Vamos a ver, un ratito. Voy a tratar de retroceder esto. Y ahí miren. Este es un cilindro entonces negativo, ¿cierto? A 90 grados. Y vamos a poner el cilindro cruzado con el mango paralelo al cilindro que estamos proponiendo. Se supone que ya se terminó la refracción y esta es su refracción final. Ve mejor en esta posición o en esta otra posición. El mango paralelo. Entonces giramos ligeramente el eje y volvemos a repetir. Ve mejor en esta posición o en esta otra posición. Y el paciente dice nuevamente que ve mejor en esa posición. Giramos el eje en dirección al negativo. Volvemos a preguntar, ¿en esta posición o en esta otra posición? Y el paciente dice que ve igual en las dos posiciones. Entonces, ese es el cilindro corrector.
¿correcto? Ese es el eje del cilindro. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero con un cilindro positivo, ¿correcto? Si utilizamos un cilindro positivo, ya, el paciente finalmente tiene esta corrección cilíndrica. Entonces queremos verificar si está bien el eje, vamos a utilizar el eje positivo del cilindro cruzado. Pero le preguntamos igualmente al paciente poniendo el cilindro cruzado con el mango paralelo al eje propuesto. Entonces, preguntamos, ¿ve mejor en esta posición o ve mejor en esta otra posición? Y el paciente dice que ve mejor cuando ponemos el cilindro cruzado en dirección al eje positivo, o sea, el eje ya sea blanco o negro en el cilindro cruzado. Giramos el eje en dirección al cilindro al cual ve mejor. Volvemos a preguntar, ¿ve mejor en esta posición o ve mejor en esta otra posición? Si el paciente vuelve a decir que ve mejor cuando ponemos el cilindro cruzado, entonces giramos un poco más y volvemos a repetir hasta que el paciente dice que ve igual en ambas posiciones. Y ahí ya completamos la refracción. Eso es para verificar el eje. Ahora, queremos nosotros ver el poder. Para verificar el poder, más bien el eje del cilindro cruzado se coloca paralelo al eje del cilindro propuesto en la montura, ¿correcto? Y igualmente le vamos a preguntar al paciente si ve mejor en una posición o en la otra posición. Entonces, la idea es tratar de conseguir de que el círculo de menor difusión quede colapsado o desaparecido pues en la retina. Vamos a poner acá el ejemplo. Entonces, acá ya se supone que terminamos la refracción y el paciente tiene este +1 cilindro a 180. ¿Ve mejor en esta posición o en esta otra posición? Si utilizamos el cilindro positivo y el paciente dice que ve mejor en esta posición cuando está con el positivo en ambos, entonces vamos a agregar, ojo, vamos a agregar un cilindro de 0.5 porque estamos utilizando un cilindro cruzado de 0.5. Si fuera de 0.25, aumentamos 0.25. Si es una dioptría, sería una dioptría. Volvemos a preguntar si ve mejor en esta posición o en esta otra posición. Y el paciente vuelve a decir que ve mejor cuando está el cilindro positivo, entonces ponemos un cilindro de +2. Pero recuerden, hemos aumentado una dioptría de cilindro, ¿no es cierto? Y ve igual en las dos posiciones. Como se aumentó un cilindro de una dioptría, entonces hay que compensar con una esfera negativa de 0.5. Y esa es la medida final. ¿Correcto? Vamos a repetir lo mismo ahora con un cilindro negativo. Igualmente, necesitamos verificar el poder de este cilindro. Volvemos a poner el cilindro cruzado, en este caso también con el eje del cilindro cruzado paralelo al eje del cilindro corrector. Si el paciente dice que ve mejor cuando ponemos el cilindro negativo paralelo, entonces vamos a cambiar el cilindro y vamos a aumentar 0.5 de cilindro negativo.
Y volvemos a preguntar, ¿ve mejor en esta posición o en esta otra posición? ¿En esta posición o en esta posición? Si el paciente dice que ve mejor en una posición, volvemos a aumentar un cilindro más. Entonces, si hemos incrementado una dioptría, cuando el paciente ya dice que ve igual, es decir, ve mejor en esta posición, o ve igual de borroso o igual de claro, porque puede ser que vea borroso también. En este caso, entonces, vamos a compensar la dioptría que hemos agregado en cilindro, pero ya en esfera positiva. Entonces, ustedes ya comprenden por qué le incrementamos o un cilindro negativo o un cilindro positivo, porque es para compensar justamente el valor de cero cilíndrico del cilindro cruzado. Muy bien, ¿entendieron alguna pregunta al respecto? ¿Me escuchan? Y doctor, se le escucha. ¿Alguna pregunta por parte del público? Entonces, el cilindro cruzado básicamente es eso, pero yo les recomiendo que siempre procuren hacerlo, ¿ah? Porque, claro, muchas personas, muchos colegas, incluso los optómetras, se basan en simplemente poner lo que dice el autorrefractómetro, cuando muy bien sabemos nosotros de que puede haber infinidad de variaciones ya en la subjetividad de la refracción. Correcto, es mejor hacer o terminarlo con una buena retinoscopía y vamos a encontrarnos muchas veces con bastantes sorpresas, ¿no? Y si nosotros queremos ser ya más finos y queremos que el paciente se vaya bien contento y ustedes también se queden contentos con su refracción, procuren utilizar el cilindro cruzado. ¿Hay alguna duda? También es importante recordar pues que esto hay que utilizarlo en pacientes que sean totalmente conscientes, que estén lúcidos. En niños, por ejemplo, no se puede utilizar, ¿no? A menos que el niño eh, ya sea mayorcito y pueda colaborar. Generalmente es para pacientes adultos y que estén totalmente lúcidos. Si nos encontramos con un paciente que tiene una catarata muy densa, por supuesto, tampoco se va a poder, ¿no? Y si el paciente tiene una catarata de una o dos cruces por lo menos, entonces se puede utilizar un cilindro cruzado incluso hasta de 4 dioptrías, ¿ah? Hay cilindros cruzados que tienen 4 dioptrías, cuando lo común es usar de 0,25 o de 0,5. También en algunos casos se puede utilizar el cilindro cruzado para corregir presbiopía, dicen. En estos casos se utilizan dos cilindros, ¿ah? Dos cilindros cruzados con el eje negativo a 90 grados y se utiliza una cartilla especial, que es la cartilla de Jacques. Es una cartilla para lectura, para utilizar el cilindro cruzado. ¿Hay alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta por parte del público, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Un aplauso para el doctor. No. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que se haya aclarado o hayan entendido el punto. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Gracias. Ok. Hasta la próxima.